Nunca me gustó el olor de la vecindad. Tenía algo que se adhería a la ropa, una mezcla de humedad vieja, grasa rancia y desesperación. Cada paso que daba por esos pasillos me recordaba que, aunque cobrara la renta, jamás podría limpiar del todo la miseria de aquel lugar. Ese día, el cielo estaba gris, y el aire cargado con una pesadez casi líquida. Sentía que las paredes sudaban. Mi hijo ñoño me seguía de cerca, con su paso torpe, mientras yo trataba de mantener la compostura. Siempre lo hacía frente a ellos. No podía permitir que pensaran que el dueño del edificio temía algo. Aunque, desde hacía un tiempo, sí lo temía. Había comenzado con un sonido. Algo que escuchaba al dormir. El goteo constante, irregular, como si alguien exprimiera un trapo empapado muy cerca de mi oído. Pensé que era una fuga en el baño. Pero al revisar, todo estaba seco. A veces me parecía oírlo incluso en la oficina, o dentro del coche. Gotas invisibles cayendo en un balde que no existía. Llegué a la vecindad con la intención de hablar con don Ramón primero, pero no lo encontré. Su puerta estaba entreabierta y dentro reinaba un desorden que me revolvió el estómago. Había platos con restos de comida cubierta de moho, prendas húmedas sobre el sillón, y un olor que me recordó a carne guardada demasiado tiempo. La Chilindrina, su hija, me miraba desde el rincón. Tenía las mejillas manchadas de tierra, los ojos hundidos. No dijo nada, y yo tampoco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando noté algo más. Las paredes, manchadas con huellas pequeñas, grasientas, como si alguien hubiera pasado las manos sucias una y otra vez. Salí rápido. Me limpié las manos con un pañuelo, aunque no recordaba haber tocado nada. Vi a doña Florinda afuera, preparando una bandeja con café. Siempre tan correcta, tan altiva. Pero su sonrisa me pareció forzada, casi rígida. Su hijo, Kiko, jugaba cerca del barril del Chavo, empujando una pelota que se hundía en los charcos de agua estancada. El niño del barril no estaba. Doña Clotilde miraba desde su ventana, como un cuervo paciente. Entonces llegó él. El profesor Girafales. Con su porte de siempre, su voz grave, su elegancia fuera de lugar entre esas paredes mugrientas. Traía un ramo de flores, claro, y una serenidad que me irritó. No sé por qué, pero esa tarde, algo dentro de mí se tensó al verlo. Su presencia, limpia, ordenada, me pareció una provocación. Había venido a visitar a doña Florinda, como siempre. Los observé conversar, moverse, reírse. Y sentí algo. Una punzada detrás del cráneo. El sonido del goteo volvió, pero más fuerte. Gotas gruesas cayendo sobre un suelo invisible. ñoño me preguntó si me sentía bien, pero mi voz se quebró al responderle. Dije que sí. Mentí. Había algo en el aire, algo pesado, nauseabundo. Mientras ellos hablaban, caminé hacia el patio central. El suelo estaba húmedo, demasiado. Miré hacia arriba. Ninguna nube sobre el tejado. No llovía, pero todo rezumaba humedad. Al tocar la pared sentí una tibieza que no debería estar allí. Me retiré rápido la mano. Estaba manchada con algo oscuro, pegajoso. No supe si era sangre o aceite, pero el olor era insoportable. Pensé en irme. En dejar la renta por ese mes, en olvidar ese lugar por completo. Pero la responsabilidad, o quizás el orgullo, me hizo quedarme. El profesor Girafales se despidió de doña Florinda y cruzó el patio hacia mí. Su perfume llenó el aire, un aroma limpio que me recordó a hospitales. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue un pensamiento, ni una idea. Fue una sensación, una especie de claridad que brotó desde el fondo de mi mente como una luz enferma. Miré al profesor, y lo vi de otro modo. Ya no era un hombre. Era una estructura. Una máquina compuesta de órganos, de engranajes húmedos que podían separarse, que podían estudiarse. Me descubrí a mí mismo imaginando cómo sonaría su respiración al detenerse. Cómo se vería la piel al abrirse, como si descorriera una cortina. No era deseo, ni odio. Era curiosidad. Una curiosidad limpia, metódica, casi científica. El goteo volvió, más rápido ahora. Gota tras gota tras gota. Cuando el profesor pasó junto a mí, lo saludé mecánicamente. Y, al hacerlo, noté algo. Su cuello pulsaba con un ritmo perfecto. Un compás que coincidía con el sonido dentro de mi cabeza.
A partir de ese instante, supe lo que tenía que hacer. No por venganza, ni por locura, sino por necesidad. La vecindad me observaba. Las paredes parecían respirar conmigo. La humedad se condensaba en gotas gruesas que caían lentamente por los muros, como si el edificio mismo supiera. El sol comenzaba a caer, tiñendo el aire con un tono rojizo. Los demás se retiraban a sus casas. Solo quedábamos él y yo en el patio. Y ese silencio viscoso que me envolvía. Al mirar el reloj, sentí que el tiempo se detenía. Y entonces, por primera vez en mi vida, sonreí sin sentir culpa. Esa noche, no fui a dormir. Esa noche, empecé a preparar el sótano. El sótano de la vecindad siempre había estado cerrado. Nadie bajaba allí. Ni siquiera yo recordaba cuándo había sido la última vez que lo visité. La llave la guardaba en mi llavero, vieja, oxidada, pero aún servía. No sabía por qué la había traído ese día. O quizás sí lo sabía, y simplemente no quería reconocerlo. Esperé a que todos se recogieran. El eco de las puertas cerrándose fue apagando la vida del patio, hasta que solo quedó el zumbido de los insectos y el golpeteo constante del agua en algún rincón. Mi hijo dormía en el coche, bajo la vigilancia del sueño inocente que yo ya había perdido hacía tiempo. Descendí por la escalera de cemento. Los peldaños estaban húmedos, cubiertos por una capa viscosa que me hizo resbalar un par de veces. El aire olía a óxido, moho y algo más, algo que no supe identificar. Un aroma agrio, parecido al metal tibio. Al encender la bombilla, esta titiló antes de estabilizarse, revelando el lugar como un organismo enfermo. Las paredes, cubiertas de hongos. El suelo, manchado. Las vigas, hinchadas por la humedad. En una esquina había herramientas viejas. Una sierra oxidada, unas pinzas, frascos de vidrio con etiquetas borradas. Me quedé observándolos un rato largo. Había algo hipnótico en su forma. Los metales, pese al óxido, parecían respirar. Sus superficies reflejaban la luz con un pulso lento, como si esperaran algo. No sabría explicar cómo empezó todo. Solo recuerdo que me senté en una silla y me quedé inmóvil, mirando las sombras de los objetos moverse en las paredes. Era como si todo en ese lugar respirara conmigo, acompasando mi ritmo. En algún momento cerré los ojos, y vi la figura del profesor Girafales flotando en la oscuridad de mi mente. Su rostro se fragmentaba, se abría y se cerraba, como si sus expresiones fueran capas superpuestas que yo podía retirar una por una. En cada una había un gesto diferente. Cortesía, soberbia, curiosidad, miedo. Desperté sudando. No recordaba haberme dormido. La bombilla seguía encendida, aunque parpadeaba con más fuerza. Mi reloj marcaba las 3 de la madrugada. Y entonces escuché pasos sobre mi cabeza. Pasos lentos, pesados, como si alguien caminara descalzo por el patio. Me quedé quieto, conteniendo el aliento. Luego, el sonido del agua, ese goteo incesante, volvió. Pero ahora no venía de las paredes. Venía del techo. Caían gotas gruesas que dejaban marcas oscuras en el suelo. Levanté la vista. Por un momento creí ver una silueta arriba, moviéndose despacio entre los charcos. Un cuerpo alto, inclinado, que se detenía cada tanto, como si buscara algo. No quise subir. No todavía. El aire del sótano empezó a oler distinto. Ya no a moho, sino a algo más dulce, más profundo, como una fruta podrida. Sentí las náuseas subir, pero no me moví. Había una calma extraña en el asco, una especie de aceptación. Me di cuenta de que mi respiración coincidía otra vez con ese goteo. El reloj se detuvo. La aguja tembló un instante y quedó fija. Subí al patio al amanecer. El sol apenas rozaba los muros, y el aire olía a algo húmedo y tibio. Nadie había salido aún. Pero frente al barril del chavo encontré algo que me hizo detenerme. El ramo de flores del profesor Girafales, marchito, aplastado, con los tallos rotos. No había señal de él. Durante todo el día, el ambiente en la vecindad fue insoportablemente denso. La Chilindrina no salió de su casa. Doña Clotilde miraba más tiempo del habitual desde su ventana. Doña Florinda parecía agitada, buscándolo. El chavo, cuando asomó la cabeza, lo hizo con los ojos muy abiertos, y juraría que olía algo, porque fruncía la nariz y miraba el suelo con curiosidad. Yo fingí normalidad.
Caminé por el patio, saludé, hice mis rondas. Pero dentro de mí algo se movía, algo lento y cálido, como una certeza recién nacida. Esa noche volví al sótano. Esta vez, no encendí la bombilla. Me moví a oscuras, guiado por el sonido del goteo. Y entonces comprendí que no era agua. No del todo. Las gotas eran más densas, más pesadas. Al tocar una con los dedos, sentí que se pegaba a la piel, que tardaba en deslizarse. El olor era metálico, pero dulce. De pronto, creí oír una respiración. No mía. Profunda, irregular, detrás de las columnas. No me asusté. Al contrario. Me sentí acompañado. Y a partir de entonces, cada día bajaba al sótano sin saber por qué. Revisaba las herramientas, limpiaba los frascos, ordenaba los estantes. Me descubrí susurrando, sin saber qué decía. Algunas noches creía oír una voz contestarme, otras veces solo el eco de mi propia locura. Doña Florinda empezó a hacer preguntas. Decía que el profesor no aparecía desde hacía 2 días. Que nadie lo había visto salir. Yo la escuchaba en silencio, mientras observaba la marca húmeda en el suelo del patio, esa que nunca terminaba de secarse. A veces, al caer la tarde, veía a la Chilindrina asomarse al sótano y luego correr hacia su casa sin decir palabra. Nadie quería acercarse demasiado. Nadie preguntaba. Pero yo sabía que algo en la vecindad había cambiado. Las paredes parecían más vivas, más blandas al tacto. Las tuberías goteaban con un ritmo cada vez más parecido al de una respiración. Y dentro de mí, la idea seguía creciendo. Ya no era curiosidad, ni obsesión. Era una necesidad orgánica, inevitable, como el hambre. Esa noche, mientras la luna se filtraba por las rendijas del techo, supe que pronto volvería a visitar el sótano. No por trabajo. No por renta. Por estudio. Por comprensión. Por perfección. Comencé a escuchar los latidos de la vecindad. No era una metáfora. Realmente los escuchaba. A veces eran suaves, acompasados, como un corazón dormido. Otras veces golpeaban fuerte, resonando en los tubos, en el suelo, en mis huesos. Nadie más parecía notarlo, pero yo sí. Y cada día el pulso se hacía más nítido, más exigente. Intenté mantener la rutina. Fui a cobrar la renta, saludé a todos, sonreí con torpeza. Pero notaba que algo en sus miradas había cambiado. Doña Florinda ya no me sostenía la vista. Don Ramón evitaba cruzarse conmigo. Doña Clotilde, desde su ventana, hacía la señal de la cruz cada vez que pasaba. El único que me miraba sin miedo era el chavo. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían ver más de lo que deberían. Una tarde lo sorprendí junto al barril, tocando el suelo con la palma abierta, como si escuchara algo. Me miró, sonrió apenas, y murmuró algo que no alcancé a entender. Después corrió, sin mirar atrás. Yo ya casi no dormía. Pasaba las noches sentado frente al espejo, observando mi rostro. Había algo diferente en mí. No eran solo las ojeras ni la piel cansada. Era otra cosa. Una vibración interna. Como si mis venas fueran cuerdas tensas. El goteo seguía, ahora incluso fuera del sótano. Lo oía detrás de las paredes, bajo las escaleras, dentro de las cañerías. A veces, al tocar los muros, podía sentir el calor detrás, un calor lento, palpitante. Una noche, doña Florinda vino a verme. Estaba pálida, temblaba. Decía que algo olía mal, que desde el sótano subía un hedor insoportable. Yo asentí, fingiendo sorpresa. Pero en el fondo, me sentí complacido. Aquello significaba que la resonancia se extendía. Bajé al sótano después de que ella se fue. No encendí la luz. No la necesitaba. Podía ver en la oscuridad, o eso creía. El aire era espeso, saturado de un vapor tibio. Las sombras tenían volumen, peso. Y en medio del silencio, escuché una respiración. No humana, pero tampoco ajena. Era como si el lugar entero exhalara conmigo. Me acerqué a la pared del fondo. La humedad había formado un dibujo extraño, semejante a una silueta alargada. La toqué. La superficie estaba blanda, tibia, casi viva. Sentí un impulso. Presioné con más fuerza, y la pared cedió un poco, como si debajo hubiera algo blando, algo que esperaba ser descubierto. Retiré la mano temblando. Tenía la palma cubierta de esa sustancia oscura, densa, que ya conocía.
El olor era metálico, pero también dulzón, casi hipnótico. Me quedé oliéndola un momento, sin asco, sin miedo. Solo curiosidad. Desde el piso superior, escuché la voz de doña Clotilde gritar algo. Luego pasos apresurados. Murmullos. Al subir, me encontré con todos reunidos en el patio. Habían encontrado algo. El bastón del profesor Girafales, tirado junto al pozo de agua. Las flores ya eran una masa marrón. Doña Florinda lloraba en silencio. Yo me quedé de pie, observando la escena, sintiendo cómo el aire vibraba. Cada palabra, cada sollozo, sonaba distante. Era como si la vecindad entera se hubiera convertido en una cámara de resonancia. Don Ramón me miró fijo. Por un instante pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Solo escupió al suelo y se marchó. Esa noche soñé con el sótano. Pero no como era, sino como sería. Las paredes blancas, limpias, iluminadas por una luz fría. Las herramientas ordenadas, los frascos etiquetados, los cuerpos reducidos a mecanismos perfectos, abiertos para el estudio. Era hermoso. Preciso. Científico. Desperté con la idea fija. No era suficiente con mirar. Debía comprender. El cuerpo no era solo carne. Era una estructura, una ecuación biológica que podía desarmarse y rearmarse. Si hallaba el patrón, si encontraba el ritmo correcto, podía lograr la perfección que el mundo se negaba a mostrarme. El goteo marcaba el tiempo. Cada gota, un latido. Cada sonido, una orden. A la mañana siguiente, vi al chavo sentado frente al barril, mirando hacia el sótano. Le pregunté si había oído algo. Él asintió sin hablar, y luego dijo, muy bajo: el señor de abajo respira. No pude contener una sonrisa. No era miedo lo que sentí. Era reconocimiento. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes negras. El aire se volvió espeso, saturado. El olor volvió a subir por las escaleras. Doña Clotilde gritó que el mal estaba allí, que algo impuro se movía bajo nuestros pies. Yo la observé con calma. Sabía que tenía razón. Esa noche, cerré el portón de la vecindad. Nadie entraría. Nadie saldría. El ritmo del goteo era perfecto. La resonancia estaba en su punto. Y al mirar mis manos, vi que temblaban, no por miedo, sino por anticipación. No podía detenerlo. Ya no era decisión mía. Era de él. Del latido que vivía en las paredes, en la humedad, en mí. En el sótano. La noche en que todo terminó comenzó como cualquier otra. Con el sonido del goteo. Pero ya no era un sonido. Era un idioma. Cada gota caía con un ritmo preciso, una cadencia que reconocía. No eran gotas de agua. Eran señales. Eran pulsos. Llamadas. Yo comprendía lo que decían. El sótano me esperaba. Cerré la puerta del patio, aseguré las cerraduras y apagué las luces. La vecindad respiraba conmigo. Pude sentirlo. Cada pared, cada tubo, cada viga tenía un pulso. El aire estaba tibio, denso, con un olor que se metía en los pulmones y los hacía doler. Escuché voces arriba, murmullos confundidos. Doña Florinda, doña Clotilde, don Ramón. Todos preguntaban por qué las puertas estaban cerradas. ¿Por qué el aire olía así? Nadie me veía. Nadie debía hacerlo. Bajé al sótano con paso lento, medido. Cada peldaño era un latido. El aire allí abajo era más espeso que nunca. La bombilla colgante apenas se mantenía encendida, y su luz vibraba al compás de algo que no podía ver, pero que estaba allí, a mi alrededor. El muro del fondo se había ablandado por completo. Respiraba. Literalmente respiraba. Subía y bajaba con lentitud, como un pecho enorme. Al acercarme, el calor me envolvió. No era solo calor físico. Era presencia. Toqué la pared. Palpitaba. Y dentro de ese pulso escuché otro sonido, más profundo. No era agua, ni metal. Era un corazón. Lento, pesado, como si latiera desde el centro mismo de la tierra. Comprendí entonces que la vecindad no era un lugar. Era un cuerpo. Uno antiguo, húmedo, dormido durante años, que por alguna razón había decidido despertarse en mí. Mis pensamientos se volvieron transparentes. Ya no distinguía entre lo que recordaba y lo que estaba ocurriendo. Veía rostros que se mezclaban.
El del profesor Girafales, el mío, el de mi hijo, todos fundidos en una sola forma que respiraba al ritmo del goteo. La bombilla estalló. Todo quedó en la oscuridad, salvo por el resplandor leve que emanaba del muro vivo. Y entonces, lo sentí. Algo me rozó el hombro. Una textura húmeda, tibia, que se deslizó con lentitud, como una mano buscando reconocimiento. No retrocedí. El aire se llenó de un zumbido. Era como el sonido de una respiración multiplicada 1000 veces. El sótano se expandía, o tal vez era yo el que se disolvía. La frontera entre mi piel y el aire desaparecía. Recordé a doña Florinda, llamando al profesor desde el patio. Recordé al chavo, diciendo que el señor de abajo respiraba. Recordé el miedo de todos. Y comprendí que no era miedo lo que debían sentir, sino gratitud. Porque alguien debía alimentar el latido. Y yo ya lo había hecho. No diré cómo. No hace falta. Bastó con entender el ritmo. Bastó con abrir lo que debía abrirse y dejar que el pulso fluyera. El muro comenzó a absorberlo todo. El aire, la luz, mis pensamientos. Oía los gritos desde arriba, los pasos corriendo, el sonido de puertas que no se abrían. El calor subía, envolviendo todo. Y entonces el latido se detuvo. Por un instante, silencio. Luego, uno nuevo. Más lento. Más profundo. Más fuerte. No era el del muro. Era el mío. O quizás el de ambos. Cuando subí del sótano al amanecer, la vecindad estaba vacía. El sol no entraba. El aire olía a hierro y a flores marchitas. El barril del chavo estaba volcado, y el agua del patio ya no era clara. Tenía un tono oscuro, espeso. Nadie más volvió. La gente dice que la vecindad fue abandonada por una filtración, que el edificio se hundió lentamente, que las paredes eran tan húmedas que comenzaron a pudrirse. Pero yo sé la verdad. Sigue latiendo. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, el aire huele a eso. A metal tibio, a humedad viva. Y si alguien se acerca lo suficiente al muro del fondo, puede oírlo. Un ritmo lento, constante, que no se ha detenido en años. Mi hijo, ñoño, no volvió a hablar después de esa noche. Pero a veces, cuando lo veo mirar al vacío, mueve los labios sin emitir sonido. Yo sé lo que dice. Está contando. Las gotas. Gota tras gota. Latido tras latido. Y cuando cierro los ojos, todavía puedo oírlo, dentro del pecho, detrás de los muros, en todas partes. El eco húmedo de algo que nunca se detiene. No soy yo quien respira. Es la vecindad. Y lo hará por siempre. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Crit, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...